Muy buenas noches, bienvenidos a Periodísticos Telemedellín. Esta noche es especial porque queremos analizar el problema que se ha generado desde hace varios días en la frontera entre Colombia y Venezuela. Se han suscitado diversos análisis en torno a lo que está sucediendo en este momento con las deportaciones que se han registrado, con la crisis humanitaria que también se ha desatado en esta zona fronteriza de nuestro país. Y bueno, qué mejor que darle una mirada global a esta situación para entender qué es lo que pasa y saber cuáles son esas consecuencias en mediano y en largo plazo que puede tener esa situación. Para hablar de este tema me acompaña en este momento en directo Pedro Juan González. Él es académico, nos va a estar ilustrando un poco lo que está pasando. Pedro Juan, muy buenas noches, bienvenido a este especial, gracias por aceptar hablar de esta crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Y comencemos por hablar de lo que ha sido noticia ya en las últimas horas, y fue esa no aceptación por parte de la OEA de la convocatoria de reunión de cancilleres. ¿Eso qué puede significar para darle ya entrada a este especial que estamos emitiendo en directo en este momento por nuestro canal Telemedellín? Juliana, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes. Pues efectivamente es una situación un poco embarazosa y no deja de ser un percance el que Colombia haya solicitado ante la OEA, ante sus pares, un acompañamiento con respecto a una hipótesis de violación de muchos procedimientos por parte del gobierno venezolano. Lamentablemente nos fue desfavorable y al ser desfavorable esa votación, 17 a favor, 5 en contra y 11 abstenciones, pues no se va a convocar a esa reunión de cancilleres, lo cual quiere decir que el trámite diplomático va a ser un poco más tortuoso, pero no se puede mermar el camino. Pero bueno, ¿eso qué significado puede tener, sobre todo con un presidente como Nicolás Maduro, que no acepta la intervención de la comunidad internacional, que no acepta tampoco la opinión de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos? Pues es de pronto mostrar un poco de timidez y mostrar además que este tipo de organizaciones cada vez van perdiendo un poco más de peso, y que si de alguna manera los países que estamos interesados y todavía creemos en el integracionismo, en las soluciones pacíficas y en el manejo democrático de los problemas, pues vamos a tener que hacer un replanteamiento muy serio de este tipo de organizaciones, así también como la de UNASUR. Bueno, estamos viendo en este momento la frontera entre Venezuela y Colombia. Hay dos puntos clave aquí, que son Cúcuta y La Guajira. Pero antes de entrar a hablar sobre la importancia que tiene este cruce fronterizo para ambos países, quiero recordarle a nuestros televidentes que se pueden comunicar con nosotros al 444-2100 y opinar a través de la etiqueta numeral crisis en la frontera. Aquí estamos señalando unos puntos clave. ¿Por qué, Pedro Juan? A ver, digamos que desde 1830, época en que la Gran Colombia se desbarató, las relaciones con Venezuela han tenido como característica tradicional los altibajos, por diferentes situaciones, ya sea económicas, ya sea políticas, ya sea ideológicas. Para el caso presente, esa frontera puede entenderse casi como una zona franca espontánea. ¿Por qué? Porque gente de lado y lado ha convivido allá por decenios, se han casado entre ellos, tienen negocios entre ellos. Uno pasa de Cúcuta a San Antonio del Táchira y encuentra la misma comida, la misma bebida, la misma música, la misma ropa, los mismos carros, es lo mismo. Y lamentablemente, de facto, se quiere montar una separación abrupta. Y esa separación pues conlleva al rompimiento de una serie de lazos que se han venido creando con mucha dificultad y con mucha pausa en el tiempo. Esto, digamos, es el trasfondo lamentable y el opaco social que tenemos en este momento. Bueno, usted decía ahora que se ha generado un poco de timidez en la región, el liderazgo regional de Colombia se puede ver afectado con el tema de la OEA, de lo que mencionábamos hace un momento cuando empezábamos este periodístico, pero también ha sido tildado el presidente Juan Manuel Santos de ser tímido en las declaraciones. ¿Qué le parece si escuchamos una de las primeras que él realizó cuando se desató esta crisis? Perfecto. Si el problema es el contrabando, si el problema son las bandas delincuenciales, como aduce Venezuela, nada más ineficaz y nada más contraproducente que cerrar los sitios legales de acceso fronterizo. Bueno, pero Nicolás Maduro no se queda atrás en declaraciones, aunque Juan Manuel Santos ha sido un poco pasivo según los análisis que hemos podido ver en diferentes medios de comunicación, pues el presidente venezolano ha sido muy incendiario con las declaraciones hacia nuestro país y hacia algunos políticos. ¿Qué tal si escuchamos una de estas declaraciones donde él dice: no me quiero dejar molestar de nadie?
Me van a echar la culpa a mí que hay colas en Cúcuta hoy, porque tengo la frontera cerrada. La frontera va a seguir cerrada, caballero, hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad y a la vida y a la economía. Va a seguir cerrada. Digan lo que digan en Bogotá, en Cúcuta, donde lo quieran decir. No me importa lo que digan de mí. Bueno, parece que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le funciona este tipo de declaraciones con sus seguidores. Abrimos nuestra línea telefónica a Pedro Juan con el siguiente invitado. Se trata de Arley Herrera. Arley, muy buenas noches. Gracias por llamar a Telemedellín. ¿Qué opinión le merece la crisis en este momento entre Colombia y Venezuela? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para usted y para todos los televidentes. No, yo pienso que la crisis en este momento que hay en Venezuela se veía venir desde hace mucho rato, ¿no? De igual manera, Santos pues se le rinda los pies a Maduro, pues, menos que por el proceso de paz y todo lo que está pasando. De igual manera, la paz, eso es una mentira, una frase que nunca va a estar, porque eso nunca va a pasar. Nosotros siempre nos engañan a los colombianos, siempre nos engañan con eso, pero no. Y lo de la gente, pues que sí da mucha tristeza ver a la gente como la sacaron pues allá, porque de verdad uno no vive eso, uno pues no está en el pellejo de la gente como se dice. Pero sí me parece muy, muy triste lo que está pasando en Venezuela en este momento, y falta de los otros países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, pues igual son unos locos, todos son igualitos, cortados con la misma tijera, excepto pues desde aquí que la verdad no sé qué será lo que pasa con Santos, pero yo sí quisiera que eso hubiese pasado estando Uribe como presidente, ahí de pronto que hubiese pasado, ¿cierto? Bueno, Arley. No sé, pues, la verdad mucha tristeza con la gente y hombre, el gobierno aquí creo que mandó como 3 carros solamente para sacar a más de 10.000 colombianos que los echaron, como dicen, como unos perros. Nosotros no estamos sintiendo eso, pues, le da uno pesar y todo, pero la gente que está por allá viviendo eso, que sacando las cosas por el río, la policía pues ayudando, detalles muy bonitos como lo que hizo Uribe. Bueno, Arley, muchísimas gracias por llamar a este periodístico Crisis en la Frontera. Es la etiqueta a través de la cual ustedes pueden participar en nuestras redes sociales. Él se nos adelanta un poco tocando el tema, por ejemplo, de cómo ha sido manejado este asunto diplomáticamente. ¿Qué opinión le merece a usted, ya que hemos mencionado a Nicolás Maduro, a Juan Manuel Santos dentro de esta crisis y algunas de sus declaraciones? Viendo la postura de las declaraciones tanto del presidente Santos como del presidente Maduro, pues uno entiende que hay dos formas de resolver los problemas internacionales. Uno por las buenas y otro por las malas. Sí. Por las buenas, vámonos para la diplomacia. Y la diplomacia requiere ponderación, mesura, prudencia. Eso no es cobardía, eso no es bajada de espíritu, eso es tener la posibilidad de no dejarse tentar y caer en el esquema que la contraparte quiere. El presidente Maduro, como siempre, lo que ha tratado es de exaltar y exacerbar los ánimos. Ese es su estilo y le funciona para ciertas cosas. Por ahora, el camino diplomático que ha escogido Colombia y que es el correcto, no nos llevaría a nada a ninguno de los dos países en una confrontación bélica, pues implica paciencia y también rodear a nuestro presidente, porque es que en este momentico no es Santos, es Colombia. Y cuando uno tiene un país por defender, quienes están ocupando los altos cargos en ese instante son uno solo y para todos. Bueno, vamos a revisar uno de los detonantes de este problema. Tenemos esta línea de tiempo, la vamos a ver a continuación. El 6 de agosto es hallado en Caracas el cuerpo de una mujer que en vida respondía al nombre de Liana Ergueta, con signos de violencia de abuso sexual. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Este interactivo lo pueden ustedes ver también en nuestras redes sociales a partir de mañana para que ustedes puedan consultarlo. El 18 de agosto, vemos aquí que en el programa En Contacto con Maduro, el presidente venezolano indicó que luego de las investigaciones por la muerte de Ergueta, pues se logró la captura de algunos de los presuntos responsables, pero esto desató pues la redada contra el paramilitarismo, que es otro de los puntos clave que, por favor, vamos a tratar más adelante. El 19 de agosto, 3 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un civil resultaron heridos luego de un ataque perpetrado en el municipio de Bolívar. Y bueno, aquí tenemos el punto central, del que no nos hemos podido mover. 21 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declara el estado de excepción y con esto pues el cierre de la frontera. ¿Esto se veía venir o hace parte de una estrategia? Porque también ha sido calificado como un síntoma de estrategia política por el momento que está atravesando Venezuela en términos electorales y por supuesto nuestro país. Es muy posible que nos estemos anticipando un poco al desarrollo cotidiano de lo que íbamos a tratar en el día de hoy. Pero lo que es claro es que ante la muerte de los 3 militares y la reacción inmediata acusando a paramilitares, en teoría preparados
y capacitados por colombianos, el presidente Maduro decide expulsar, desalojar de alguna manera a ciertos habitantes colombianos de su territorio, que es distinto a deportar. Porque es que yo utilizo la figura de deportar cuando lo que hay es una evidencia de una violación del régimen migratorio. Sí. Y ese no es el caso que hoy están argumentando. Cuando el presidente Maduro dice, vamos a cerrar la frontera, él tiene todo el derecho en hacer lo que quiera en su casa. En lo que se equivocó completamente fue en el procedimiento, en el trato ignominioso que para nuestros coterráneos, para nuestros conciudadanos, se tuvo en Venezuela. Él nos puede expulsar, como nosotros podemos expulsar aquí a quien queramos, pero respetando elementalmente la dignidad de las personas y mucho menos las exigencias del derecho internacional. Ahí tenemos la primera salvedad, porque generalmente durante esta crisis hemos hablado de deportaciones. ¿Recibimos otra llamada? Por favor. Manuel Rentería, buenas noches. ¿Qué opinión le merece esta crisis? Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Es motivo de preocupación la manera como, no solo en el país hermano de Venezuela, se ha maltratado a nuestros connacionales, pasando por encima todas las reglas que tienen que ver con materia de deportación. La verdad es que a uno hoy lo toca y le preocupa que nuestros hermanos venezolanos no se hayan manifestado ampliamente ante estos maltratos evidentes que se dan a los hermanos colombianos. Y hoy nos vemos que en la diplomacia también hemos vivido un revés, en tanto un país como Panamá no se suma a reclamar y a exigirle de manera vehemente a Venezuela que si en todo caso va a aplicar las normas, lo haga dentro del derecho internacional. Es un mensaje para que nuestros líderes se unan y en todo caso hagan una, digamos, agresiva gestión diplomática para que a Venezuela se le ponga en cintura en lo que tiene que ver con el trato a nuestros connacionales en su país. Bueno, Manuel, le agradecemos mucho su opinión. Muchas gracias por estar conectado con nuestro canal Telemedellín. Numeral Crisis en la Frontera es la etiqueta a través de la cual pueden participar todos ustedes en nuestras redes sociales. Antes de revisar la situación por la que atravesó una colega nuestra en Venezuela después de estar en un paseo familiar en Isla Margarita, quiero dejar en punta un tema para que lo desarrollemos más adelante y tiene que ver con una palabra que yo le mencionaba hace un momento, el paramilitarismo. El presidente Nicolás Maduro se ha valido de la situación de seguridad, de la situación también social en la frontera y aduce la cantidad de problemas que tiene en este momento hoy el país y esa zona específicamente a la presencia del paramilitarismo. ¿Hay o no hay? Este es un punto de quiebre también dentro de esta crisis. El fenómeno paramilitar existe allá, aquí, en todas partes, sobre todo en países que no tienen la posibilidad de controlar internamente el desenvolvimiento de las actividades sociales, políticas, económicas e ideológicas. Lamentablemente, para nuestro caso, es un argumento que nos mancha y que nos trata de colocar en el centro o en el ojo del huracán como si el paramilitarismo fuera el causante de lo que pasó. No, es que al lado de la frontera lo que hay es mafias. ¿Mafias de qué? Cárteles, llamarán algunos un poco más estrictos en términos económicos, de la gasolina, de los alimentos, de los repuestos, de un montón de elementos de la cotidianidad que generan enormes recursos económicos. Recordemos que nosotros tenemos 2.219 kilómetros lineales de frontera con Venezuela, pero el estado Táchira, que es en el que hoy estamos comprometidos, tiene 417. Son típicas, hacen parte del paisaje, las imágenes que nos muestra Telesur, eventualmente, o los canales locales colombianos, cuando muestran gente transportando gasolina, carros que van de lado y lado transportando gasolinas y mercancías. Eso no es nuevo, que él está aprovechando una situación particular preelectoral, específicamente en el estado Táchira, donde 4 de sus municipios son abiertamente opositores del gobierno, pues es un cúmulo de, ¿cómo diríamos?, de coincidencias que llevan a entender que lo que hay es un programa
previamente establecido para reaccionar y eventualmente llenarse de argumentos para declarar algún estado de excepción generalizado y de pronto entorpecer el libre ejercicio democrático de las elecciones cuando ve que, entre otras curiosidades, los sondeos no le son muy favorables. Exactamente, ha perdido muchísima aceptación su movimiento político, la manera en que está llevando en este momento el país. Pero usted se imagina una situación como esta, usted descansando, digamos por ejemplo en Isla Margarita, y que suceda algo como esto y que no pueda salir del país. Pues mire, don Pedro Juan, eso le pasó a una de nuestras colegas, fue ampliamente difundido, pero queremos conocer la opinión de ella. Se trata de Catalina, que nos acompaña esta noche. A Catalina le agradecemos por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál fue esa odisea, Catalina, que tuvo que pasar usted con su familia para regresar? Gracias por acompañarnos. Precisamente, regresar a la casa, como tú lo dices, fue una odisea. Empezando porque salimos desde Isla Margarita el 21 de agosto, día en el que esperábamos llegar aquí a Colombia, y esto se postergó hasta el 24 de agosto. Llegamos a Caracas, luego fuimos a Santo Domingo, pasamos por San Cristóbal, luego a San Antonio de Táchira, y allí nos tuvimos que quedar 3 días. 3 días de impotencia, de zozobra, de incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar finalmente con nosotros. Bueno, esta es como la primera fase de lo que a ellos les sucedió, que les sucedió también a muchísimos colombianos. Terrible. Que también estuvieron registrando, que estaban tal vez haciendo alguna diligencia, visitando familiares, y que también fue ampliamente difundido. Pero a Catalina también le pasó algo muy particular y tuvo que ver con el trato. Catalina, ¿cómo fue ese trato durante este tiempo que ustedes pasaron allí en el hotel en el que tuvieron que permanecer? Bueno, el trato, la verdad es que me parece que fue inhumano. Nosotros, la verdad es que sufrimos mucho y nos angustiamos demasiado. Íbamos 12 familiares, teníamos 3 niños de 3, 4 y 5 años, una adulta mayor, y el hecho de no tener al alcance la comida, los medicamentos y las cosas básicas para poder vivir nos angustiaba demasiado. Entonces, además teníamos sobrevuelos constantes de los militares del gobierno venezolano, y teníamos militares constantemente yendo al hotel en el que nos estábamos hospedando. Entonces eso nos hacía estar constantemente impacientes y angustiados en el hotel. Uno siente que una situación como esta queda en el pasado, o pudo haber quedado en algún momento en el pasado, y difícil sentir que se puede estar viviendo en un año como este, 2015, donde estamos viendo que cada vez se rompen más las fronteras. ¿Usted cómo ve esto, el hecho de tener presencia de militares constante en un sector pues que es ampliamente turístico además? El péndulo de la historia lamentablemente se repite. Pareciera ser que tenemos superadas un montón de situaciones humanas, pero no, parece ser que es condición de especie en que algunos buscan el poder, otros defienden con las garras el poder y otros aspiran al poder. Este señor Maduro lo que está es agarrándose de cualquier cosa para no soltar el poder. Porque es que si sueltan el poder, el juicio de la historia vendrá más rápido sobre ellos que si lo dilatan en el tiempo. Entonces, todas estas manifestaciones en teoría de fuerza, de poder, de ser capaces de tener controlado todo, pues suena como simpático en los medios de comunicación y cuando uno está afectado. Lamentablemente no son tan poderosos para resolver los problemas internos de su propio país, que es lo que genera el caldo de cultivo para que haya personas que se alíen para trabajar en contra del gobierno. Vamos a terminar con Catalina para despedirle y agradecerle también su participación en este periodístico de Telemedellín, para que ella también nos cuente cómo percibió, Catalina, el ambiente en esta zona fronteriza antes de regresar nuevamente a Colombia. Bueno, el cierre fronterizo hizo que muchos colombianos se hospedaran en el hotel en el que estábamos, y precisamente por más que fuéramos legales y tuviéramos nuestro pasaporte y nuestra cédula, no nos hacía exentos de que nos deportaran, porque eso precisamente lo decían los militares. Si nos encontraban
por fuera, estábamos expuestos a que nos deportaran. Entonces, no, todas las personas que se encontraban allí lloraban, se preguntaban por sus familiares, qué sería del destino de ellos. Sabíamos de muchas personas que estaban deportando, de los familiares que estaban ahí. Entonces, no, constantemente era el llanto en todas las personas que nos acompañaban. Bueno, Catalina Naranjo, le agradecemos por su participación en este periodístico a través de su experiencia allí para regresar al país. Tenemos una llamada antes de irnos a la primera pausa de mensajes. Tenemos a Andrés Restrepo. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece esta situación entre Venezuela y Colombia? Gracias, muy buenas noches. A ver, pues me obedece que efectivamente siento yo que se ha deteriorado un tejido social, porque los colombianos y los venezolanos que no están de acuerdo pues con esta crisis que está presentando, hemos fragmentado, yo creo que es como el significado de hermandad y de pronto de poder compartir una frontera sin ningún tipo de límites con otros hermanos. Para mí, yo quisiera como estar no ajeno, pero no dañar mi percepción de la idea que tengo de una frontera hermana simplemente porque un gobierno de paso está haciendo lo que a él le parece. Y yo quisiera trasladarle al invitado esa pregunta precisamente. Uno desde la ciudadanía normal y corriente, uno escucha que los medios informan algo, de pronto algunos puede que no informen lo suficiente, pero quisiera que él nos dé algunas pistas para no dañar más ese tejido social, en donde los colombianos, digamos, no le aumentemos al dolor, de pronto no hagamos unas críticas que de nada le sirven al gobierno y que efectivamente aportemos desde lo más mínimo a resolver esta situación que ninguna de las dos partes está ganando. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Respondemos la inquietud que es también la de muchos colombianos, saber cómo entender y cómo tomar partido de alguna manera de esta crisis. El problema no es con la ciudadanía de Venezuela, el problema no es con la ciudadanía de Colombia. El problema es entre los dos gobiernos que temporalmente son las cabezas de los respectivos estados. Lamentablemente son visiones distintas, cosmovisiones distintas de cómo manejar la situación política. Eso es como el agua y el aceite. Lamentablemente el gobierno de Maduro está pasando por uno de sus peores momentos. Y obviamente si uno ve, por ejemplo, a Telesur, tratan de mostrar a su acomodo la realidad que le está viviendo. Eso es el amarillismo, del que tampoco le escapan algunos medios colombianos. En eso también hay que tener absoluta prudencia y sobre todo conciencia de que lo que se está informando puede servir más como un aliciente para empeorar el problema que como un mecanismo para informar y poder objetiva y fríamente buscarle la salida al complique. De otra manera nos vamos a dejar arrastrar por las pasiones. Y recuerden ese aforismo que dice por allá que uno es esclavo de su silencio, dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Maduro, pues entonces no le falta sino que le marquemos el cachete, ¿cierto? Porque definitivamente al hombre se le va la mano y es absolutamente incendiario. Vamos a hacer una pequeña pausa de mensajes, pero al regreso ustedes podrán seguir participando de este periodístico de Noticias Telemedellín y además tendremos el lado venezolano. Tenemos invitado a un periodista que también trabajó en Telesur, en este momento está en un canal privado y nos va a contar un poco su percepción de lo que está sucediendo en la crisis fronteriza que enfrentan Colombia y Venezuela. Ya volvemos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín con espacios llenos de vida. Nuestra nueva Medellín tiene 20 unidades de vida articulada UVA. Son nuevos espacios públicos creados en los barrios por el actual gobierno para la cultura, el deporte, la participación y la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. El cuento empezó por Facebook y nos vimos por primera vez en la fiesta del libro. Fue una cita a ciegas porque él no tenía ni media foto suya en su perfil. Mientras esperaba fue gracioso. Yo pensaba que no sea ese, que no sea ese, que no sea ese cada vez que pasaba un chico que no me gustaba. De un momento a otro me sorprendió y desde ese instante tuvimos un presentimiento con respecto al otro.
Con la de este año serán 3 fiestas de puro amor. Medellín, todos por la vida. Medellín elige. Primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Jueves 3 de septiembre, 6:30 de la tarde. Escúchelos a través de los 990 AM de RCN La Radio y en directo por Telemedellín. Primer debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Por un voto consciente, Medellín elige. de 57 minutos, gracias por continuar con nosotros en Periodísticos Telemedellín, esta vez analizando la crisis de la frontera entre Colombia y Venezuela. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @telemedellín, @JulianaZuluaga, si quieren alguna o si tienen mejor alguna inquietud. Y bueno, también tenemos nuestra etiqueta, numeral Crisis en la Frontera, para que ustedes a través de las redes, por supuesto, pues opinen sobre esta situación que no es ajena a nosotros, porque también vamos a hablar de esas consecuencias que ya se están empezando a ver, sobre todo en temas comerciales y en temas sociales. Seguimos con Pedro Juan González, nuestro invitado de esta noche, que también está disponible para todos ustedes en caso de que requieran hacer una pregunta. Tenemos nuestra línea telefónica abierta, se las recuerdo, la tengo por aquí, 441-2100. Seguimos con nuestra línea de tiempo, esos detonantes, cómo ha acontecido la situación en Venezuela y Colombia. Tenemos aquí que el 23 de agosto en Colombia se creó un puesto de mando unificado donde se recibieron denuncias de 37 familias que dijeron haber sido separadas de sus hijos. No es la única que se ha recibido, incluso hoy, entre ayer y hoy también se han conocido, Pedro Juan, algunas denuncias de presuntos abusos de la Guardia Venezolana a niñas, a menores de edad. Empiezan también a conocerse situaciones dramáticas de lado y lado, no solo la crisis social, sino también la violación a los derechos, en especial cuando las mujeres somos objeto, en algunos casos, de guerra. ¿Cómo ve esa situación acá? Es lamentable que los hechos hagan que la razón temporalmente sea archivada y sea el despliegue de la fuerza lo que trate de argumentar lo que en términos lógicos se puede hacer. Estos desmanes son los que se le critican al presidente Maduro. Es que usted puede, como hemos dicho anteriormente, administrar su casa como quiere. Se le anuncia a la gente, a partir de mañana ustedes van a tener que volver para su país, por alguna razón, por arbitraria que sea, pero respetando el cauce normal de las cosas. Lamentablemente, los atropellos en manos de la fuerza pública venezolana, pues son evidentes. Los medios de comunicación los han mostrado. En lo que no podemos nosotros dejar caer la tentación es de responder de la misma manera. Usted no se puede rebajar a la condición que está demostrando el presidente Maduro de ser una persona primaria, de ser una persona guerrerista y de ser una persona que trata, a través de diatribas y del uso ilógico de la fuerza, imponer argumentos que hoy no tiene. Ahora, la frontera la hemos tipificado y generalizado por lo que está pasando con Cúcuta, cerquita a Cúcuta. Pero es que la frontera es muy grande. ¿Qué estará pasando en aquellos lugares que no son tan urbanos, como Paraguachón, por ejemplo, en La Guajira? Son los dos puntos neurálgicos, pero en la mitad hay también conciudadanos nuestros que deben estar sufriendo ultrajes en este momento. Ahí es donde también el gobierno nacional tiene que demostrar capacidad para tener presencia en todos estos 2.219 kilómetros, porque hay que defender la frontera y también en términos de disuasión demostrarle al gobierno venezolano que a este lado estamos amparando, respetando, acompañando a nuestros conciudadanos que hoy están maltratados. Tenemos otra llamada, inquietudes. Julio César Ramos. Julio, buenas noches, gracias por comunicarse con Periodísticos Telemedellín. ¿Qué opinión le merece la situación en este momento entre Colombia y Venezuela? Buenas noches. Desde mi perspectiva, como un simple ciudadano de a pie, pero observando toda la problemática que hay en Venezuela y Colombia, yo creo que se está haciendo un gran daño a Colombia y un gran daño a Venezuela.
porque no solamente nos estamos perjudicando los colombianos, sino que se están perjudicando los venezolanos. Y me extraña que el invitado que tienen, pues diga que Maduro es un incendiario con sus palabras y con sus cosas, con sus gestos y con su forma de ser. Pero no dice cuán es incendiario el señor Uribe y cuán incendiario es el señor el expresidente César Gaviria, cuando se quiere morir, se quiere arrancar los vestidos, tratando de poner a Colombia en guerra con Venezuela. Y a mí me parece que los medios de comunicación en este momento lo que deben de hacer es tratar de hacer una información objetiva, dar una información objetiva y no hacer una apología del delito y de la mala información, para que los colombianos seamos más incendiarios, más guerreros, más guerreristas, y yo creo que aquí lo que necesitamos es la paz. Bueno, Julio César Ramos, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y también le pedimos que se quede con nosotros ahí escuchando la respuesta de nuestro invitado frente a la inquietud que él planteaba y que también la mencionamos hace un momento sobre el tratamiento que se ha dado en medios de comunicación, no solo venezolanos, sino también de carácter nacional y algunos internacionales que muestran a veces, bien sea porque el gobierno está obstruyendo un poco la labor periodística o porque simplemente solo les interesa una parte de lo que está sucediendo. Ante todo, absolutamente atinada la reflexión que hace Julio César. Lo importante en esto, Julio César, es que hay que tener en cuenta que en términos diplomáticos la reina y el rey hoy son el presidente Santos y nuestra canciller. A ellos no se les permite ni se les puede dejar que caigan en esa efervescencia. Para eso están los otros ciudadanos que hacen el papel de tirapiedras, comillas, es la nomenclatura que se utiliza, para que alguien haga eco de cierta expresión de ciertos sectores de la sociedad donde también dicen, bueno, pero reaccionen, digan alguna cosa. Una cosa es la diplomacia y otra cosa es que parezca que tuviéramos miedo. Una de las cosas complicadas que está sucediendo hoy, cuando uno mira lo que ha pasado, sobre todo con lo de la OEA hoy, Juliana, un cosito para empatar con esto, es que es evidente que Estados Unidos ha perdido preeminencia y maniobrabilidad en la zona. Porque antes una situación como estas, él daba la instrucción y la gente votaba. Ya no votó. Y votó muy dispersamente. Es claro que los 5 que votaron en contra son los miembros del ALBA. Para eso se inventaron el ALBA, pues eso ni quita ni pone. Pero es que hay 11 que están en contra. Y eso es una cosa muy complicada. Bueno, seguimos hablando de la crisis humanitaria, lo mencionaba hace un momento, y es que estas situaciones se prestan para una cantidad de conflictos, no solo de un lado, sino también por parte del sector o de la zona de Venezuela, porque digamos que no solo se han visto afectados nuestros compatriotas, sino también quienes están allá, porque es que en este momento no es un secreto para nadie que hay desabastecimiento de alimentos, que hay problemas con los medicamentos. Catalina, fuera de cámaras, también nos alcanzó a contar que ellos tuvieron algunos problemas para conseguir incluso medicamentos, que al día solo podían comerse una empanada. Entonces está tratando el presidente Nicolás Maduro de desviar la atención de la verdadera crisis que tiene en este momento su país, una crisis de seguridad que muchos de los alcaldes, incluso de la oposición, lo han mencionado claramente, con el tema del aumento de homicidios, con el tema precisamente económico, de todas las limitaciones que tienen los venezolanos para acceder a productos de la canasta familiar. Uno de los costos inmediatos que están sufriendo los hermanos venezolanos del lado de la frontera, digamos que del Táchira, que es el epicentro, sobre todo en los municipios de Ureña, Bolívar, Junín, Libertad, Independencia y Rafael Urdaneta, es que ahí sí que van a quedar desabastecidos. ¿De dónde van a sacar lo del día, lo cotidiano, que era lo que se estaba provisionando desde el lado colombiano? Eso va a generar una crisis aún de mayor envergadura a nivel social y política para el presidente Maduro en el estado del Táchira, que ya está en estado de excepción en 6 de los municipios. Prontamente lo tendrá que generalizar, porque él no tiene cómo responder a las demandas que la gente del común tiene para poder subsistir.
En ese momento en Medellín hay un hecho relevante para la agenda informativa. Estamos en Cities for Life. Algunos alcaldes venezolanos han asistido y más adelante les tendremos las declaraciones de 2 de ellos que se han referido a la crisis que hay en este momento. Pero antes yo quiero darle paso a Dani José Pérez. Él es licenciado en estudios internacionales, además es periodista, trabajó hace algún tiempo en Telesur, pero ahora está en vivoplay.net, que es un canal por suscripción y que se puede ver a través de internet. Dani, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué opinión le merece a usted en este momento la situación de Venezuela? Bien, bueno, un saludo para toda la teleaudiencia que nos ve desde Telemedellín. Aquí hay que enfocar 2 perspectivas, Juliana. En particular, un sector o digamos ese grupo, ese cúmulo de población que actualmente apoya al gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro, ve con buenos ojos esta medida tomada. Tenemos que enfocar otra arista que es desde los sectores de oposición, quienes han cuestionado primordialmente el tema de los derechos humanos. Te puedo decir que en general al venezolano en sí ha mantenido con una tensión y con una gran expectativa esta noticia y este cierre de frontera. Bueno, Dani nos acompaña vía Skype, está desde su lugar de trabajo allí en vivoplay.net. Queremos continuar hablando con él sobre uno de los asuntos de los que les mencionábamos a ustedes hace un momento, y es el tema del paramilitarismo. Dani, ¿esto es nuevo o no es nuevo para Venezuela, la presencia de paramilitares? Así es, no es nada nuevo. Incluso aquí hay una crítica que hacer y un cuestionamiento. Este problema del paramilitarismo, el tema del contrabando de productos, no es para nada nuevo. Esto es una situación que como tal y en esta región fronteriza viene sucediendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces por eso allí hay una pregunta que hacerse. ¿Por qué justamente ahora, en este momento y en un año electoral, se decide tomar esta decisión un tanto radical del cierre fronterizo y adicionalmente la deportación de gran cantidad de personas, de colombianos, quienes ya tenían incluso años haciendo vida en esta parte, en esta zona del territorio venezolano? Recordemos que los desplazamientos de colombianos vienen suscitándose desde los años 80, desde los años 90, y precisamente una vez estando asentados en estas zonas, habiendo hecho familia, habiendo construido sus casas, porque justamente en este momento es que se decide atender esta situación. Entonces, esto es, de hecho, se le ha dado una mirada muy importante, porque puede ser un trasfondo netamente político, como se conoce, el que justamente ahora se haya decidido atacar un problema que ya venía desde hace tiempo. Bueno, pues de eso estábamos justamente hablando con nuestro invitado Pedro Juan González, pero también hay aquí un punto importante para que nuestros televidentes tengan en cuenta, y es quiénes son esas personas que siguen al presidente Nicolás Maduro, que siguen todas estas políticas. Dani, ¿quiénes son esas personas? ¿Nos puede describir, por favor, las características de quienes todavía están pendientes de Nicolás Maduro? Bueno, digamos que la parte de población venezolana, quien aún ha mostrado un apoyo hacia la llamada revolución bolivariana, son, digamos, la población que durante años fueron excluidas, población con pocos recursos económicos, con pocos medios de acceso a, por supuesto, a lo que era la educación, a lo que era la salud, la alimentación, y generalmente esa parte de población que hoy día, bueno, se ha visto beneficiada y con las becas y con las ayudas monetarias y en materia de alimentación, se puede decir que es la parte de la población que aún apoya las políticas gubernamentales o las que aún darían su voto, en este caso en lo que son las elecciones, bien sean parlamentarias o bien sean presidenciales.
Eso también es muy importante analizarlo. No todos los venezolanos, y es evidente, están de acuerdo con las políticas económicas, sociales, internacionales que tiene el presidente Nicolás Maduro, que además ni siquiera está en este momento en Venezuela. Emprendió una gira. ¿Y usted qué opinión le merece esa gira? Que muchos han dicho, bueno, dejó el país solo, pero ¿cómo se puede, digamos, ver desde el punto de vista político esta ausencia del presidente? Yo diría que, primero, esa agenda ya estaba hecha, y si esto es orquestado, pues obviamente sea parte del 1, 2, 3. Sale del país y casi que nos deja a nosotros el desgaste, ¿cierto? Sigan ustedes con su evolución, a ver si cuando yo llegue y de pronto tengo la voluntad de sentarme con el presidente Santos, como se lo anunció, pues bienvenida sea la conversación. Pues yo diría que ahí nuestra canciller se va a tener que poner las pilas aún mucho más, porque es el mecanismo que nos queda para continuar avanzando, al menos en la búsqueda, si no del conflicto y la apertura de la frontera, sí en el mejor trato para nuestros conciudadanos. Lamentablemente en el día de hoy se cierra la posibilidad por parte de la OEA la citación de los cancilleres. Entonces, casi que cuando regrese Maduro, si nos descuidamos, la situación va a estar exactamente igual a como llegamos, si no es que empeora. Porque es que ya entonces él tiene subalternos que actuarán en su nombre y él lejos, ¿cierto? Como un poco yo me lavo las manos. Antes de despedir a Dani, quiero conocer la opinión de él. Dani, ¿qué opinión le merece precisamente esta salida del presidente Nicolás Maduro por esta gira que está realizando en este momento, Dani? En mi opinión muy particular considero que sí, porque es un momento muy tenso, un momento en donde incluso, sabemos, se llamaron a capítulo a los embajadores de cada país, en donde las cancilleres están en conversaciones. Yo creo que es un momento muy álgido para el país, donde quizás no, la medida que debió haber tomado con respecto a esa gira no debió haberse ejecutado en este momento, ¿no? Yo creo que además ahorita Venezuela está en la mira internacional y de organizaciones de derechos humanos, de ONGs, incluso de las Naciones Unidas, por todo el tema que significa estas deportaciones. Muchos se cuestionaban y se siguen cuestionando las políticas con respecto a temas migratorios y temas fronterizos, por ejemplo, de Estados Unidos hacia Centroamérica o México, hacer y tomar esta medida tan radical para con los colombianos que ya habían hecho vida y familia aquí en este lado del territorio, es un tanto contradictorio. Entonces yo creo que es a la expectativa y a la espera de ver qué va a suceder en los próximos meses. Teníamos a Dani José Pérez vía Skype desde Venezuela. Dani, muchas gracias por acompañarnos, por hacer parte de este periodístico de Telemedellín y por darnos su opinión sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela. Antes de ir al corte, quiero dejar también un tema abierto para nuestro último bloque de análisis, y es el presidente colombiano llamó a consultas a su embajador en Venezuela el 27 de agosto, lo propio hizo el presidente venezolano, y bueno, y aquí pues también se cumplió una marcha convocada por el alcalde de Caracas en respaldo a las medidas adoptadas por Nicolás Maduro, pero también tenemos la visita del presidente Juan Manuel Santos a Cúcuta para verificar las condiciones de los albergues, el plan de ayuda humanitaria que se ha desplegado por parte del gobierno nacional para atender esta crisis. Bueno, nos entró una llamada, la atendemos y nos vamos a la pausa. Perfecto. Marlene Zapata, muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece lo que pasa en este momento en la frontera colombo-venezolana? Buenas noches, primero que todo para felicitarles por el programa y me adhiero a lo que está indicando el invitado de la noche y pienso que el gobierno de Venezuela, por falta de gobernabilidad versus paramilitarismo, que es contrario a lo que le está diciendo, pero paramilitarismo de él, porque está armando a la sociedad civil para combatir a las personas que estén en contra de ese gobierno totalitario y absolutista que en este momento está rigiendo Venezuela. Muchas gracias. Bueno, doña Marlene, muchísimas gracias por llamarnos desde Caldas. Bueno, vemos aquí un escenario para analizar al final, el final del bloque de este análisis que vamos a hacer, donde les vamos a mencionar también un poco de las consecuencias que podríamos tener en nuestro país a mediano y a largo plazo con esta crisis fronteriza. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y ya regresamos entonces en Periodísticos Telemedellín, crisis en la frontera colombo-venezolana.
Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que respira naturaleza. Nuestra nueva Medellín tiene el Jardín Circunvalar, una intervención urbana del actual gobierno para proteger las laderas de la ciudad. Tiene 8 ecoparques, 36.000 nuevos árboles, barrios sostenibles y un gran camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Este año en Diálogos Telemedellín decimos que no se repita. La reconciliación, un camino colectivo. Revivamos las ideas y las experiencias de Luz Patricia Correa, Clara Sandoval, Natalia Springer y Aldi Sachs. El miércoles 2 de septiembre a partir de la 1 de la tarde, porque en Telemedellín le apostamos a la reconciliación como un camino de todos. Cities for Life Global Meeting 2015. Let's Go Create. 31 de agosto y 1 de septiembre, Plaza Mayor Medellín. Lideran Ruta N, Agencia de Cooperación e Inversión y Alcaldía de Medellín. Seguimos en Periodísticos Telemedellín analizando la situación entre Venezuela y Colombia, en la frontera específicamente. Cúcuta, no hemos mencionado a Cúcuta. Sí. En esta ya etapa final de Periodísticos Telemedellín. ¿Qué implicaciones puede tener este problema? Ya se están viendo algunas con la sobrepoblación, sí. El tema de seguridad también es importante mirarlo ahí, pero este punto tan estratégico para nuestro país y a la vez tan abandonado. Sí, uno diría que en este momentico el mayor damnificado es Cúcuta, y Cúcuta afecta a todo el departamento del norte de Santander. La economía cucuteña está ligada a la frontera, lo cual quiere decir de alguna manera que hay una desconexión con el resto del país. Está muy bien que tengamos negocios con Venezuela, pero que tengamos el case interno. Eso es lo mínimo pues, que uno le puede exigir a una economía más o menos sana. Vienen unos días muy duros para Cúcuta. Unos días muy duros porque lamentablemente se está parando su economía, que gira alrededor del trueque, del transporte y comillas, de la economía de enviar alimentación y otros productos básicos a Venezuela, pero cuando eso se frena, empieza el deterioro social, empieza la inseguridad, empieza una migración forzada. Pero también los colombianos que están en Venezuela. Sí, claro. Gracias por la pregunta, Juliana, porque es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente, ese país es parecido al de nosotros, maneja mal los números y las estadísticas, pero se dice en términos generales que hay 4 millones de colombianos legalmente establecidos en Venezuela. Pues deben estar pasando maluco porque los están estigmatizando. Ese hecho y esa imagen de ver cómo marcan las casas, eso pues sí, parece la época nazi en todo su fulgor. Pero lo que también es importante es que en términos de ciudadanía, de respeto y de defensa, hay una oportunidad histórica para que esos colombianos se hagan sentir. Que de esos 4 millones de colombianos solamente el 25% tengan la posibilidad de votar. Ahí hay 1 millón de votos para que se expresen en contra del gobierno venezolano actual y a favor de los colombianos. Es decir que eso no puede ser tomado como un asunto aislado. No. Ni diplomáticamente, ni económicamente y mucho menos políticamente. Ni más faltaba, porque es que a un país se le respeta, sobre todo un país que ha sido, comillas, respetuoso como Colombia. Es que estamos hablando de países fronterizos. Ahora, lo que hay que tener también en cuenta es que Bolívar y Páez desde 1821 estaban en sus primeros encontrones. Sí. Se desbarató la Gran Colombia y eso ha llevado a unas tires y encoges permanentes. Hay que tener en cuenta también el estilo de los gobiernos venezolanos tradicionalmente ha sido autoritario. En cambio que el nuestro ha sido un talante más democrático. Ahí también hay un tipo de relación política que le da mayor nivel de exigencia, sí, prudencia y paciencia al lado colombiano. Jaime Grisales, nuestro televidente en este momento en la línea de Telemedellín. Muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece esta crisis fronteriza? Don Jaime. Mire, soy el señor Jaime Grisales. Casualmente, yo viví en Venezuela 35 años, soy venezolano
y paisa nacido en Medellín. Casualmente tengo como persona y doliente de haber dicho muchas cosas que verdaderamente he oído de parte y parte de nuestros gobernantes. Por favor, bájale el volumen al televisor para que lo podamos escuchar más fluidamente. Correcto, discúlpeme. Sí, señor. Mire, hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta, el respeto por nosotros los colombianos, que nuestro presidente ha dejado pasar desapercibidamente y irresponsablemente. Bueno, perdimos comunicación con Jaime Grisales, lastimosamente, pero seguimos entonces con este análisis también, y es, digamos que hay guantes de seda en el tratamiento diplomático también, y eso es lo que muchos colombianos tal vez no han podido ver sin entrar a defender un poco lo que hace el presidente Juan Manuel Santos o el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es que de todos modos estamos en medio de unos diálogos de paz donde también Venezuela tiene un papel importantísimo. Sí. Lo mencionas muy bien, Juliana, es que este tema en términos diplomáticos tiene que ser manejado con guantes de seda, con paciencia, con prudencia, sin dejarse salir de la ropa. ¿Por qué? Es que está todo en juego. No solamente las relaciones bilaterales, sino el futuro de unos diálogos que quiérase que no pueden cambiar el ritmo de la historia colombiana para los próximos años. Y para bien o para mal, el gobierno venezolano ha sido una pieza fundamental, sobre todo en la armada inicial de los diálogos. Entonces, usted no puede de un día para otro coger a un aliado en los diálogos que deben ser mirados bajo un objetivo nacional y mirar, por otro lado, que hay un proceso de coyuntura mal manejado con todo lo que hemos dicho hoy, pero que de alguna manera podría ser una cascarita para que las cosas no funcionen. Y ahí sí no. Hemos tenido consecuencias de todo tipo, pero ¿cuáles podrían ser las soluciones? ¿Se ve una solución en el mediano plazo, por ejemplo, de una reapertura de la frontera, o usted cómo lo ve? A ver, yo diría que el 6 de diciembre es una fecha techo para el presidente Maduro, dependiendo cómo le vaya. Y los sondeos de opinión ahora lo harán poner una posición mucho más dura, colocar una posición mucho más dura, cierre más frontera, porque inicialmente a 3 días, una semana, ya es hasta lo que aguante. Y lo otro es que el gobierno colombiano tiene que empezar a trabajar ya instancias superiores para poder manejar esto diplomáticamente. Si ya la OEA nos dijo que no, entonces tenemos que ir a una instancia superior. Instancia superior sería la ONU, con todos los protocolos que hay para cumplir, porque eso no es de un día para otro. Pero es que es tan flagrante lo que está sucediendo en contra de los intereses de los ciudadanos colombianos, del respeto de sus derechos elementales, que mal haríamos en no acelerar ese tipo de procedimientos. Bueno, hace un momento les decía a nuestros televidentes que algunos alcaldes venezolanos hacen parte de la programación de Cities for Life. Esta mañana pudimos conversar con 2 de ellos. Vamos a ver qué piensa el alcalde de Latillo sobre esta situación en Venezuela. Venezuela está entre los 5 países más violentos del mundo, y la verdad es que no ha habido ningún tipo de voluntad política para afrontar el tema que hoy más preocupa, que hoy más angustia y que hoy enluta a cientos de miles de familias. Son más de 220.000 venezolanos que han sido asesinados en Venezuela desde que la revolución bolivariana comenzó en el año 1999. Más de 220.000 venezolanos, una cifra que supera a muchos países que están en conflicto armado. Las cifras son muy importantes dentro de un análisis. Sí. Él también nos da un punto de análisis de la situación o el trasfondo que muchas personas están considerando que tiene en este momento esta crisis fronteriza. Pero veamos qué es lo que piensa la alcaldesa encargada de Caracas. Los venezolanos demócratas nos preguntamos, ¿y qué pasó con Simón Bolívar? ¿Qué pasó con la Gran Colombia? Lo que está pasando es inaudito, y traigo un abrazo fraterno de la mayoría de los venezolanos demócratas, porque somos la mayoría que estamos luchando por recuperar la libertad, la paz y la justicia en nuestro país. Uno siente con estas declaraciones que hay una parte de los venezolanos que se sienten un poco maniatados con la política actual de su gobierno. ¿Qué les podría esperar a ellos también? Pues ya hemos visto que a ciertos opositores importantes les han violado todas las garantías y hoy están recluidos en las cárceles. Lo que es la libre expresión, el ejercicio de la democracia, es un poco
una quimera en el caso venezolano en este momento aciago de su historia. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros los colombianos es rodear nuestras instituciones, cumplir los protocolos internacionales, sentir como propio lo que les está pasando a nuestros compañeros y compatriotas de la frontera, actuar con firmeza, pero con prudencia. No podemos caer en el manejo un poco extremista y un poco primario de nuestro presidente vecino Maduro. Y a su vez, hablamos de las consecuencias o de lo que puede generar esta situación en unas elecciones en Venezuela, pero en Colombia, para terminar. A ver, en Colombia pueden pasar varias cosas, y es que todavía las fronteras están en un primer nivel de dificultad. Sí. Hoy tenemos un cierre parcial de fronteras, puede seguir un cierre total de fronteras. Y recordemos que por incapacidad de los gobiernos anteriores, venezolanos y colombianos, no hemos resuelto el tema del Golfo de Coquibacoa y el Golfo de Maracaibo para ellos. A ese sí que yo le tengo miedo, porque es que ese sí es el detonante final, donde en términos bélicos ahí sí la cosa sería nefasta, desastrosa y pondría en riesgo la estabilidad de los dos países. Para el caso colombiano, lo que viene es una prueba de fuego, porque una ruptura de relaciones con Venezuela afectaría de entrada los diálogos de paz de La Habana, si es que es el objetivo fundamental que para Colombia se considera, pero además no podemos dejar que nosotros mismos nos hagamos el ejercicio romano de la guerra de divide y vencerás. Es que, como dice la canción de Roberto Carlos, Colombia y Venezuela son como cóncavo y convexo. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen, ellos tienen lo que nosotros no tenemos, y hay muchos intereses desde hace mucho tiempo que no han permitido que nos juntemos, porque podríamos presentar un mercado interesante, una postura política interesante y una fuerza nueva dentro de ese sueño un poco ingenuo de ese loco hermoso que se llamaba Simón Bolívar. Además, es una de las fronteras más activas que tiene en este momento nuestro país. Bueno, Pedro Juan González, muchísimas gracias por estar con nosotros en Periodísticos Telemedellín. A ti muchas gracias, Juliana, y a los televidentes. Y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar en nuestras redes sociales y, por supuesto, en las llamadas telefónicas de Periodísticos Telemedellín. Esta noche analizamos la crisis de la frontera entre Colombia y Venezuela. Les queda entonces ahí la tarea de revisar este interactivo que programamos para todos ustedes en nuestra línea de tiempo, para que ustedes también opinen y lo puedan compartir en sus redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una nueva oportunidad. Feliz noche.